Se supone que el fútbol es el deporte más visto del mundo. Millones de personas mirando el partido al mismo tiempo. Y, sin embargo, casi nadie está viendo realmente lo que pasa. Porque, mientras tú sigues el partido, hay un dispositivo pegado a la espalda de tu jugador favorito, registrando algo que ninguna cámara puede capturar. Datos que existen, datos que se analizan, datos que cambian decisiones millonarias. Datos que tú nunca podrás ver a menos que alguien te los muestre. Se supone que conoces a tu jugador favorito mejor que nadie. Sabes cómo celebra, sabes cuando está en racha, sabes cuando está rindiendo por debajo de su nivel. Pero hay algo que lleva puesto en cada partido y que probablemente nunca notaste. O si lo viste, quizá pensaste que era una prenda común y corriente del uniforme. No es una rodillera, no es una tobillera. Es un dispositivo del tamaño de tu mano, cosido en un chaleco ajustado que usan por debajo de la camiseta. Así es, ese chaleco negro que llevan debajo de la camiseta es un GPS que está conectado en este momento a entre 8 y 12 satélites orbitando la Tierra. Cada 100 milisegundos registra la posición exacta de tu jugador en el campo, no aproximada, exacta, con una precisión mayor que el GPS de tu celular. Eso significa que en un partido de 90 minutos, ese dispositivo tomó más de 50.000 lecturas de la posición, solo de la posición. Sin embargo, la posición es solo el principio, porque lo que ese chaleco realmente está capturando mientras tú miras el partido es algo que ninguna cámara de televisión puede mostrarte, y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Pero si crees que todo eso es solo para saber cuántos kilómetros corrió tu jugador, estás viendo solo el 5% de lo que este dispositivo realmente hace. La mayoría de la gente cree que ese chaleco mide solo dos cosas: cuánto corre el jugador y qué tan rápido. Y sí, mide eso. Pero eso es como decir que un hospital solo sirve para poner vendas. Lo que ese dispositivo captura en tiempo real son hasta 24 métricas por jugador, por partido simultáneamente, distancia total recorrida, velocidad máxima, número de sprints. Hasta ahí llega lo que ves en la televisión. Sin embargo, lo que los datos muestran es mucho más que eso. Aceleraciones. ¿Cuántas veces pasó de parado a velocidad máxima? Desaceleraciones. ¿Cuántas veces frenó de golpe? Porque frenar de golpe destruye el músculo más que correr. Carga biomecánica, el impacto acumulado sobre articulaciones y tendones a lo largo del partido. Frecuencia cardíaca. No solo si estás agitado, sino en qué zona de intensidad lleva y por cuánto tiempo. Cambios de dirección, cuántas veces giró, en qué ángulo y a qué velocidad. Tu jugador favorito generó todos esos números el último fin de semana y lo ha hecho en cada partido, y ninguno vio en tiempo real, y tú tampoco. Entonces, ¿quién los está viendo? Hay un momento en cada partido que todo fanático conoce. El técnico se levanta del banco, agarra un papel y saca a tu jugador favorito, al que llevaba 60 minutos siendo el mejor del campo, al que acababa de meter el segundo gol, ese que estaba motivando en cada jugada a sus compañeros, al que tú hubieras dejado en la cancha hasta el último segundo. Y piensas, ¿por qué? Si estaba bien, si estaba en ritmo, si era el único que estaba conectado hoy. Gritas, reclamas, no tiene ningún sentido. Pero lo que no sabías, lo que nadie sabía en las gradas, ni los comentaristas, ni el propio jugador sabía, es que esa decisión no se tomó en este momento. Se tomó 20 minutos antes, porque mientras tú seguías la pelota, en el banco había alguien mirando una tablet. No el partido, miraba una tablet. En esa pantalla, los datos de tu jugador favorito mostraban algo que ninguna cámara captó. Su carga biomecánica había cruzado el umbral de riesgo. Su frecuencia cardíaca llevaba 15 minutos en zona de alta intensidad sin recuperarse. Sus aceleraciones habían caído un 30% respecto al primer tiempo. Por fuera se veía bien,
Por dentro, los números contaban otra historia. El jugador no lo sabía, tú no lo sabías, el técnico sí. Y la sustitución, que parecía el error más grande de la noche, era en realidad la única decisión correcta. No fue intuición, no fue táctica, fue matemática. Hay algo que ningún fanático quiere ver: el momento en que tu jugador favorito para en seco, se agarra el músculo, se agarra el tobillo y sabes, antes de que el médico entre al campo, que algo está mal. Lo que nunca te preguntaste es si eso se pudo haber evitado. Piensa en Ronaldo Nazario, el fenómeno, el mejor jugador del mundo a los 23 años. En 1999 se rompió parcialmente el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Lo recuperaron y lo devolvieron al campo. Y el 12 de abril del 2000, en su primera intervención ante la Lazio, el mismo tendón, que ya estaba debilitado, colapsó completamente. ¿Por qué volvió tan rápido? Porque en esa época no había control de cargas. Apenas se recuperaba y se volvía a lesionar. La poca importancia que se le daba a la rehabilitación era la norma. Los especialistas hoy lo dicen con claridad. Lo que se pudo haber hecho era un mejor control de cargas desde joven y una rehabilitación más lenta tras la primera lesión. Un GPS midiendo su carga biomecánica semana a semana no garantizaba nada, pero hubiera mostrado lo que nadie pudo ver o lo que nadie quiso ver, que ese tendón estaba acumulando microtraumas desde 1996, que el sistema lo tenía en zona de riesgo crítico antes de ese partido, que la decisión de ponerlo en cancha ese día tenía un precio que todavía estamos pagando. Ronaldo ganó el Mundial de 2002 y se convirtió en leyenda, pero nadie sabe cuántos años más hubiera gustado si alguien hubiera leído esos datos a tiempo. Hoy el Fútbol Club Barcelona no comete ese error. Trabaja con una planificación que contempla entre 14 y 16 lesiones musculares por temporada. Ese número no es resignación, es control. Si lo superan, algo falló en el proceso. El GPS no evita todas las lesiones, pero sí evita la máscara de todas, la que ocurre porque nadie miró los datos que ya estaban ahí. Hay algo que los jugadores de élite aprenden demasiado tarde, que su percepción de cómo se sienten físicamente no siempre coincide con la realidad. No es debilidad, no es falta de profesionalismo, es biología. El cuerpo humano no tiene un medidor de fatiga acumulada como el de la gasolina de un automóvil. No hay una señal que diga estás al 30% de tu capacidad real. Lo que sientes es una interpretación y las interpretaciones se equivocan. Un jugador puede salir al campo sintiéndose bien, descansado, listo, con la confianza plena. Y los datos del GPS de los últimos 7 días mostrar que su cuerpo acumuló más carga de la que puede sostener. También pasa al revés. Un jugador puede sentirse pesado, lento y sin ritmo durante el calentamiento y los números indicar que está en su mejor momento físico de los últimos 3 meses. ¿A quién le crees? ¿Al jugador que lleva toda su vida leyendo su cuerpo? ¿O a los datos que llevan 7 días midiendo cada movimiento que hizo? Los preparadores físicos de élite tienen una respuesta clara. No descarten lo que siente el jugador, pero tampoco ignoren lo que dicen los números, porque cuando las dos cosas son distintas, casi siempre hay una verdad incómoda en medio. Lo que antes requería años de experiencia para intuir que ese jugador necesita un descanso aunque él diga que está bien, que este otro puede jugar aunque parezca cansado, ahora tiene un número. Y ese número no tiene ego, no tiene miedo de decepcionar al técnico, no tiene contrato que defender. El cuerpo miente, los datos no. A estas alturas ya sabes lo que mide el GPS, sabes que los datos existen, sabes que se analizan en tiempo real, sabes que influyen decisiones que afectan directamente a tu jugador favorito. Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué no los publican? La respuesta corta es,
porque son la ventaja competitiva más valiosa que tiene un club moderno. Piénsalo así, un club invierte millones en tecnología, en analistas, en sistemas de procesamiento de datos, construye un perfil físico detallado de cada jugador de su plantilla, sabe exactamente cuándo rinde, cuándo falla, cuándo está cerca de lesionarse, y va a publicar eso para que su rival del próximo fin de semana lo use también. Pues no, pero hay algo más incómodo que eso. Esos datos también revelan cosas que los clubes prefieren no explicar públicamente. Porque un jugador que está bien, según la rueda de prensa, descansa el miércoles sin explicación. ¿Por qué una estrella que acaba de firmar por 80 millones juega solo 60 minutos en 3 partidos seguidos? ¿Por qué el técnico dijo que fue una decisión táctica cuando los números mostraban riesgo de lesión? La información es tuya emocionalmente. Ese jugador lo sigues desde que tenía 17 años. Compraste la camiseta, viajaste a verlo, defendiste su nombre en cada discusión. Pero, analíticamente, esa información es de ellos y no tienen ninguna obligación de compartirla. Lo que ves en televisión, lo que lees en las redes, lo que escuchas en los medios, es la versión pública del partido. La versión real está en una base de datos que nunca vas a poder acceder. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que hace que canales como este existan, para acercarte lo más posible a esa versión real. Todo lo que viste en este video es tecnología que ya existe, que ya se usa, que ya está en la espalda de tu jugador favorito cada fin de semana. Pero lo que viene después es diferente. El chaleco está quedando obsoleto. Las empresas que desarrollan esta tecnología ya están trabajando en sensores del tamaño de un sello postal que van integrados directamente en la ropa, en las medias, en las camisetas o en los botines. Sin chaleco, sin dispositivo visible, sin nada que el jugador tenga que ponerse o quitarse. Pero el cambio más importante no es el hardware, es lo que van a hacer con los datos. Hoy el GPS mide lo que pasó, registra, analiza, reporta, todo en pasado o en presente. Lo que se viene es la predicción. Algoritmos que cruzan los datos físicos de un jugador con su historial de lesiones, su calendario de partidos, su carga acumulada en las últimas semanas y calculan la probabilidad de que se lesione en los próximos 7 días. No después de que ocurra, antes. Imagina que eso hubiera existido en 1999, cuando Ronaldo Nazario acumulaba microtrauma tras microtrauma en ese tendón que nadie estaba midiendo. Un algoritmo hubiera encendido una alerta semanas antes de ese partido ante la Lazio. No podemos saber si lo hubieran escuchado, pero al menos hubiera existido la posibilidad de elegir. Hoy, esa posibilidad ya existe para los jugadores de élite y en los próximos años va a existir para todos los niveles del fútbol. El fútbol que vas a ver en 10 años ya se está diseñando con datos hoy. Y la diferencia entre los clubes que ganen y los que pierdan no va a ser solo el talento, va a ser quien leyó mejor los números.